Sigue avanzando el proyecto que busca que se puedan retirar parte de los fondos de pensiones. ¿Cómo podría afectar esto tanto a las pensiones como a la economía? ¿Cómo se podrían evaluar los planes que se están implementando, lo que se viene después? Bueno, son algunos de los temas que abordaremos junto a Luis Felipe Céspedes, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exministro de Economía. ¿Cómo está? Bienvenido a MolTV. ¿Qué tal, Bárbara? Muy buenas tardes. ¿Qué le parece el proyecto que busca que se pueda retirar parte de los fondos de ahorros de pensiones para poder enfrentar la crisis económica? A ver, yo creo que ese proyecto no es un buen proyecto desde el punto de vista de nuestra institucionalidad en primer lugar. Creo que es importante y ha sido uno de los activos que hemos tenido como país, el hecho de poder tener instituciones sólidas, instituciones que dan seguridad. Y en ese sentido me parece que el proyecto no va en esa línea. Y uno puede entender la frustración de muchos actores respecto de la lentitud y también de la cobertura con la cual ha actuado el gobierno, pero me parece que precisamente aquellos que creemos que es necesario seguir aumentando los grados de protección social, creemos que es necesario resguardar la solidez institucional de nuestro país para precisamente poder generar crecimiento y que esos apoyos que se den sean permanentes en el tiempo. Pero justamente usted menciona que para algunos el gobierno ha llegado tarde o ha sido poco oportuno. ¿Ve posibilidad o espacio todavía de que se pudiera mejorar por esa vía? A ver, yo creo que aquí hay un dato en el sentido de que, si no me equivoco, ya son 5 los senadores de gobierno que han anunciado su apoyo al proyecto. Yo creo que es muy importante de nuevo. Yo no soy, ya lo señalé en mi respuesta anterior, un partidario de esta iniciativa, pero creo que sí es necesario el poder retomar niveles razonables de discusión respecto incluso a proyectos como este. A mí me parece que hay elementos que son cruciales de ser analizados. Algunos senadores, de hecho, han hecho planteamientos ya respecto de algunas dimensiones del proyecto que deben ser revisadas. Pero reitero, creo que en términos generales lo que tenemos que hacer es recomponer el diálogo, la capacidad de discusión respecto de propuestas que efectivamente permitan aliviar la situación de familias y también de empresas, resguardando la capacidad productiva, porque los tiempos no están siendo fáciles y tampoco van a ser fáciles. Tenemos hacia adelante un montón de incertidumbre y seguir sumando más incertidumbre a ese escenario me parece que precisamente no va a apoyar a quienes más se requiere apoyar, que son las familias y la generación de empleos. Bueno, justamente muchos economistas han planteado que es un mal proyecto. Algunos, 5 de los 6 por lo menos convocados por el Colegio Médico, han dicho que si finalmente se va a aprobar, al menos que se le puedan modificar o corregir algunos problemas. ¿Usted coincide con eso? ¿Qué cosas cree que podrían mejorarse al proyecto actual? Bueno, algunos senadores han manifestado públicamente que hay elementos, por ejemplo, respecto de que los retiros no constituyan no sean tributables, como un elemento, obviamente, que debe ser analizado. Y a mí me parece del todo razonable que sea de esa forma. Ahora, es cierto de que lo que hemos enfrentado con el COVID ha sido una caída muy generalizada en ingresos de distintos grupos en la población, y creo que eso es un dato importante que hay que considerar, pero existen elementos de discusión técnica que pueden resguardar que manteniendo un cierto grado de apoyo a todos aquellos quienes se han visto afectados, se respeten ciertos principios básicos de igualdad o de progresividad en materia tributaria, porque de otra forma vamos a estar obviamente apoyando o facilitando a personas que no se han visto afectadas y que podrían tener una ventaja en términos tributarios, precisamente cuando lo que se requiere hacer es apoyar a quienes más se han visto afectados en la caída de su ingreso. Yo creo que aquí uno de los problemas que hemos tenido respecto de las políticas que se han implementado es que han caído en un grado muy importante de falta de cobertura. Y acá frente al COVID-19 lo que ha hecho es afectar los ingresos de segmentos muy amplios de la población. Y por lo tanto, las tradicionales políticas de focalización no han sido suficientes para apoyar a estos grupos mucho más amplios de familias que se han visto afectadas. Y por lo mismo es que muchos argumentamos en su momento que la política de apoyo tenía que ser mucho más amplia en términos de cobertura, mucho más decidida, porque efectivamente lo que teníamos que hacer, una de las cosas que teníamos que hacer, era no solo apoyar a las familias, nuestra capacidad productiva, sino también generar un diálogo y un equilibrio económico, político y social mejor que el que estábamos teniendo. Y eso no se ha logrado y me parece que es urgente el retomar ese camino.
Ahora, volviendo un punto atrás, usted menciona que es importante que el proyecto no sea regresivo, por ejemplo. ¿Qué le parece lo que planteó el senador Lagos Weber? Él apuntaba justamente que no hayan beneficios tributarios para quienes tienen más ingresos o más recursos y que fue lapidado públicamente. Por Me todo. parece me parece muy razonable lo que presentó, lo que planteó el senador Lagos Weber. El senador Lagos Weber lo que dijo fue básicamente, si usted no ha visto una merma en sus ingresos, si no ha visto sus ingresos caer, no parece razonable que se vea beneficiado con una medida como esta, que precisamente dice en sus orígenes querer apoyar a quienes se han visto afectados. Y reitero, a mí me parece muy relevante la preocupación que han tenido sectores políticos amplios. De hecho, así se lo han manifestado las distintas votaciones en distintos proyectos que se han visto en el Parlamento, respecto de apoyar a un grupo amplio de familias, no solo aquellos que, por ejemplo, califican para el ingreso familiar de emergencia, sino un grupo más amplio, precisamente porque el COVID los ha afectado en sus ingresos. Pero una cosa distinta es que aquellos que no han visto afectados sus ingresos reciban también beneficios que finalmente son absolutamente regresivos. Entonces me parece muy razonable lo que ha planteado el senador Lagos Weber, y de alguna u otra forma yo creo que lo que tenemos que hacer es de nuevo volver a encontrarnos en algún punto donde el gobierno reconozca que sus políticas han sido demasiado focalizadas, que han sido tardías, que han estado llenas también en algunas dimensiones de trabas para lograr el acceso a esos beneficios, y que tiene que haber un cambio en esa estrategia, porque creo que de otra forma nuestra dinámica política va a seguir siendo mala, y si nuestra dinámica política sigue siendo mala, los que más se van a ver afectados van a ser los trabajadores, las familias, aquellos que requieren que seamos capaces de recobrar mayores niveles de empleo para poder mejorar su situación. Bueno, en las críticas en esa misma línea que han venido prácticamente de todos los sectores, incluso el oficialismo, quizás no es tanto por los montos, sino que más bien por lo que hay que hacer, los requisitos, el hecho de tener que apelar o no. El exministro Nicolás Izaguirre, por ejemplo, planteaba la posibilidad de que hubiera un IFE universal. ¿Qué cree usted o por dónde podríamos tratar de hacerlo para llegar a la más cantidad de personas y que también sea fácil de acceder? A ver, yo creo que lo que han planteado múltiples analistas, actores, en términos de decir de que en primer lugar reducir de manera significativa la burocracia que muchas veces existe para poder acceder a estos beneficios. El ingreso familiar de emergencia, había números que indicaban que más de 3 millones de personas, de familias lo podían recibir. Creo que las últimas cifras hablan de un poco más de 2 millones de familias que lo están recibiendo. Lo planteado por el gobierno en términos de la última propuesta previa a la votación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de retiro del 10% dejaba fuera a un grupo importante de familias entre 400 y 500 mil pesos. Los apoyos eran de alguna u otra forma son necesarios para sectores amplios de la población que de nuevo se hayan visto afectados, y eso se puede verificar ex post. Ha habido múltiples propuestas para verificación ex post de forma tal de llegar rápido a esas personas, a esas familias que lo necesitan, y después verificaremos si efectivamente hubo algunos que se aprovecharon de los beneficios y que no tenían por qué recibirlos, pero creo que es muy, pero muy importante el actuar con mucha mayor rapidez. Por ejemplo, tenemos que todas aquellas modificaciones al seguro de desempleo, a los aportes al proyecto de protección del empleo que se habían acordado entre oposición y gobierno, todavía no han sido legislados. Entonces usted tiene ahí familias que están en una tremenda incertidumbre respecto de lo que va a pasar con sus fuentes o con sus potenciales apoyos en los meses siguientes. Entonces, de alguna u otra forma, creo que también el mundo político tiene que hacerse cargo de una necesidad de actuar con mucha mayor rapidez. En el caso del proyecto en cuestión, desde el Ministerio de Hacienda cifraron en cerca de 4.000 millones de dólares su implementación. ¿Qué le parece? Y también la crítica de que parte importante de eso podría irse a las personas que tienen más ingresos y más ahorro. Así es, ya señalé de que me parecía que el proyecto tenía que, de nuevo, no soy partidario del proyecto, pero en caso de que ese proyecto avance, tiene que ser ciertamente recibir modificaciones en las líneas de efectivamente ir en apoyo de quienes realmente lo necesitan. Y eso no significa que se vaya a excluir a grupos que lo necesitan, sino que más bien focalizarlo. Pero de nuevo, me parece que ese es un principio básico. Y precisamente
porque los costos, no solo desde el punto de vista fiscal, no solo desde el punto de vista de lo que significa, por ejemplo, la tributación que se pierde, o desde el punto de vista de lo que son las garantías implícitas en términos de aporte solidario al sistema de pensiones en el futuro, sino también en términos de lo que es el resguardo de nuestra institucionalidad. Es precisamente por eso de que uno esperaría una actitud de mucho liderazgo por parte del gobierno para precisamente revertir esta situación. Y eso implica, obviamente, dialogar, sentarse, conversar, tratar de buscar un punto de encuentro, precisamente pensando en el bienestar de nuestro país, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo también. Ahora, eso implica, como dice usted, dialogar, pero también implica tomar algunas medidas. Hace un rato Osvaldo Andrade nos decía, el exministro del Trabajo, que el gobierno amenaza o comenta, pero finalmente no toma acciones, o no acude al Tribunal Constitucional, o no presenta el proyecto o la contrapropuesta. ¿Cómo lo ve usted? Porque en este caso, por ejemplo, se ha hablado o se le está pidiendo al gobierno que vete ese proyecto eventualmente. A ver, en estos momentos sería importante tener claridad respecto de cuál va a ser la posición del gobierno. Creo que ya es público el apoyo de un número significativo de senadores de gobierno a este proyecto de ley, por lo tanto el gobierno tendrá que clarificar prontamente cuál va a ser su posición respecto a esto, digámoslo así. Ese proyecto ya tiene anunciados sus votos, entonces es importante saber cuál va a ser la acción del gobierno frente a eso. Pero mirándolo desde la perspectiva general, creo que es importante reconocer que hoy día, dado los grados de incertidumbre que estamos teniendo, dado también los grados de incertidumbre respecto de los momentos en los cuales vamos a poder ir recuperando la economía, tenemos que ser capaces de dialogar respecto a un montón de temáticas que son complejas. Está el tema del 10% sin lugar a dudas, pero sabemos de que tenemos que en algún momento recuperar nuestra capacidad de generación de empleos, tenemos que ir reabriendo la economía eventualmente en algún momento. ¿Cuáles van a ser aquellos proyectos de trazabilidad, de testeo, de aislamiento? Estamos realmente desarrollando esa capacidad para evitar que los potenciales rebrotes que tengamos efectivamente no paralicen nuevamente la situación económica en nuestro país. Eso va a ser clave para que efectivamente podamos hacer sustentable, sostenible esa recuperación. Y eso requiere trabajo, requiere diálogo, requiere una inversión importante de recursos. Y yo veo de que ese tipo de discusión no se está teniendo, es tremendamente relevante porque hay sectores muy significativos de nuestra economía en términos de generación de empleos que requieren tener mayor claridad de cuáles van a ser esas acciones por parte del gobierno. Entonces creo que obviamente la tarea es muy difícil, nadie está diciendo que la tarea no sea difícil, es muy difícil, este es un momento muy complejo, pero creo que precisamente por eso es que se tiene que actuar con mucha rapidez, con mucha seriedad, y también por el lado de la oposición con mucha capacidad de acuerdo, con mucha voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos que beneficien finalmente a quienes tienen que beneficiar, que es un grupo muy significativo de nuestra población hoy en día. ¿Sabemos exactamente quiénes son? ¿Cuántos? ¿O todavía? Yo creo que sí. Obviamente podemos cometer errores. Aquellas personas que han postulado a los registros de protección social, que han postulado al ingreso familiar de emergencia, obviamente que puede haber hay algunas filtraciones, pero me parece que lo más razonable desde el punto de vista de la acción es o de lo que estamos enfrentando, es apoyarlo y después verificando que efectivamente se hayan cumplido con las condiciones y quienes lo recibieron eran necesariamente aquellos que cumplían con las condiciones. Lo mismo en materia de ingresos, por ejemplo, tenemos registro de las personas que han visto caer sus ingresos respecto de lo que han sido, por ejemplo, otros ejercicios tributarios. Entonces, me parece que podemos hacer un esfuerzo en materia de identificar esos sectores y apoyarlos, así como se hizo, por ejemplo, en materia de empresas. En materia de empresas, muchos dijimos que era necesario apoyar no solo a las pequeñas empresas, sino también a las medianas y a las grandes empresas que también se habían visto afectadas por el virus, por los efectos negativos del virus. En este caso, lo mismo tenemos que hacer en materia de la familia. Se lo preguntaba en el sentido contrario porque hace unos días la economista Claudia Martínez nos decía que no tenía claridad, por lo menos como no tienen los datos que sí tiene en este momento el gobierno, de saber realmente quiénes estarían quedando fuera. Entonces, cuando se genera la política pública y se ponen las restricciones, en el fondo todavía no tenemos muy claro a quiénes no estamos llegando, más allá de si ellos pudieran engañar o no al sistema. Por eso en este tipo de situaciones, cuando uno enfrenta tanta incertidumbre, es que hablamos que las políticas que se tienen que implementar tienen que ser muy robustas en el sentido de evitar que se den malos escenarios. Eso en el sentido de evitar esos peores escenarios.
Por eso, y muchas veces cuando uno implementa ese tipo de políticas, comete errores, pero se preserva el hecho de evitar aquellos escenarios más negativos para el bienestar de las familias y las empresas, que era precisamente lo que a mí, lo que se debió haber hecho desde un principio en esta materia. Muchos están estimando que el gobierno está guardando cartuchos, está guardando recursos, sobre todo pensando en los 12.000 millones de dólares, para poder enfrentar la reactivación. ¿Cómo lo ve usted? ¿Dónde deberían también ponerse los principales énfasis para esa etapa? A ver, podemos guardar muchos cartuchos hacia adelante, pero si nuestra dinámica política se deteriora a un punto en los cuales perdemos capacidad de solidez institucional, capacidad de diálogo para construir un mejor país, esos recursos en el futuro van a tener un efecto menor. Podemos guardar recursos para el futuro, pero efectivamente, si no resguardamos la capacidad productiva de nuestras empresas hoy día, esas empresas no van a existir mañana. Por eso, muchos planteamos de que la respuesta tenía que ser muy decidida en estas primeras etapas. Precisamente porque si lográbamos resguardar esa capacidad productiva, lográbamos apoyar decididamente a las familias que lo necesitaban, que eran grupos amplios de la población, íbamos a resguardar entonces la capacidad de generar empleos y también un equilibrio político razonable, precisamente para poder en la etapa de la reactivación de la economía, el tener una mejor perspectiva de crecimiento. Entonces, entiendo de que cuando enfrentamos incertidumbre es necesario contar con un marco presupuestario, contar obviamente con recursos para etapas posteriores, pero había y hay, y creo yo, una necesidad urgente de actuar hoy día, precisamente para que estemos en buen pie en el futuro de emprender otro tipo de acciones que nos permitan recuperar nuestra economía y también los ingresos de las familias. Hemos hablado harto del proyecto de retiro del 10%, que el ministro dice que hay un porcentaje mucho mayor. Hemos hablado también de algunas ayudas de clase media, pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Han sido eficientes los planes? Porque como dice usted, si que llegaran a quebrar ahora, de poco va a servir la ayuda que se pueda prestar más adelante. A ver, a mí me parece que la combinación de medidas que ha implementado el Banco Central junto con el gobierno, en particular los temas de garantía, han sido importantes apoyos en segmentos relevantes de las empresas. Si uno mira los números de crecimiento del crédito que entregó el Banco Central o de entrega de liquidez a las empresas, eso parece estar yendo por un buen camino. Pero sin lugar a dudas que hubo segmentos de las empresas que se han visto más afectadas y que precisamente requieren más apoyo. En algún momento muchos dijimos de que había temas como, por ejemplo, algunos deducibles, algunos elementos del diseño que habían disminuido el impacto sobre empresas de menor tamaño y que era importante eliminar. Se hicieron ciertas modificaciones, no he visto las cifras más recientes respecto de cómo ha funcionado eso, pero también hay sectores de la economía que se han visto muy afectados. Por ejemplo, Chile es un país en donde el turismo es un sector tremendamente relevante para la generación de empleos y también para la generación de crecimiento. Ese es un sector muy golpeado, tenemos que tener planes que efectivamente nos permitan resguardar esa capacidad productiva hacia adelante, que nos permitan generar esos empleos hacia adelante. Entonces creo que también tenemos que pensar en cuáles van a ser esos apoyos adicionales que se van a requerir precisamente para resguardar sectores productivos que son estratégicos para nuestra economía. Esto es bien relevante, sobre todo por los sectores que usted menciona, el turismo, que son de los más afectados, pensando en los planes de desconfinamiento. Por ejemplo, hemos visto en algunos casos pilotos que cuando se habla del aforo, un 25%, no alcanzan ni siquiera a cubrir los gastos, como usted, porque hay sectores que se van a demorar más en reactivarse que otros. Pensando en los restaurantes, por ejemplo, el turismo. A ver, ¿qué es lo que hemos aprendido de otras economías o de otros países que han comenzado estos procesos de reapertura gradual de las economías? Una, que todos los planes de testeo, trazabilidad y aislamiento es fundamental. Eso es un tema clave. Respecto de cuántos recursos se están destinando hoy día efectivamente a tener un plan robusto de testeo, trazabilidad y aislamiento, todavía tenemos poca información respecto a esto, tenemos más bien titulares. Si hacemos el doble clic en esos titulares, ¿qué tenemos? ¿Existen realmente medidas que nos permitan, por ejemplo, utilizar de manera significativa toda la red asistencial de los municipios, por ejemplo, en la capacidad de trazabilidad? No lo sé, pero eso es un tema clave.
porque efectivamente, si tenemos rebrotes que nos llevan de vuelta a tener que tener confinamientos, eso básicamente lo que va a hacer es dañar precisamente a quienes están en una situación más precaria hoy día. Por eso esa materia es fundamental. Y en eso creo que tenemos que avanzar mucho más rápido, o al menos comunicar, no sé cuánto se ha avanzado, qué es lo que se está haciendo para dar certeza a todos los actores de que ese proceso se va a hacer bien, se va a hacer con responsabilidad y se va a hacer con todos los recursos que se requieran. Eso en materia de apertura de la economía es fundamental para darle un cierto grado de continuidad a esos esfuerzos. Entonces ahí tenemos una tarea que es primordial. Una segunda tarea que es primordial va a ser hacer un doble clic respecto a aquellos sectores que se han visto más afectados, precisamente para ver si tenemos que reforzar o no ciertos apoyos en términos de liquidez, de entrega de crédito, en sectores que hoy día están teniendo un golpe que puede ser mayor que otros. Ahí tenemos una segunda línea de acción, porque probablemente va a haber algunos sectores donde usted puede disponer, por ejemplo, se anunciaban planes de empleo y de apoyos de subsidios al empleo, pero va a haber sectores que van a estar operando a una capacidad mucho más baja y por lo tanto van a requerir no solo eso, sino también apoyos en términos de liquidez, de entrega de créditos especiales que pueden ser muy claves para nuestra economía. Justamente el presidente de Banco Estado nos hablaba algo respecto a eso, que hay que mirar cada sector porque las medidas van a ser distintas. Por ejemplo, si se le extiende el crédito o se le da un plazo y que coincide justo con un momento en el que no van a tener ventas o no van a poder adquirir, por ejemplo, no tiene mucho sentido, entonces tienen que hacer medidas distintas. Absolutamente, acá vamos a tener que actuar con mucha capacidad de análisis respecto del tipo de medidas que efectivamente pueda apoyar a determinados sectores, del tiempo en los cuales esas medidas tienen que ser implementadas, porque efectivamente si nosotros tenemos periodos, por ejemplo, de gracia que duran 4 meses, 5 meses, 6 meses, puede que eso funcione bien para algunos sectores, pero para otros sectores puede que se requieran unos mayores periodos, y eso requiere entonces el actuar de políticas públicas para que precisamente los distintos intermediarios financieros tengan los apoyos o los incentivos necesarios para prorrogar ese tipo de obligaciones. Entonces, acá se requiere actuar también con mucha capacidad de detectar cuáles son aquellos elementos particulares de los distintos sectores que se han visto afectados. Finalmente, desde la Cámara Chilena de la Construcción han señalado que para este año esperan caídas cercanas al 12%. ¿Podría ser ese uno de los sectores en donde apostemos para reactivar la economía? Dado que genera empleo, mucha inversión también. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad como país hoy día. Estamos en un escenario muy difícil, pero creo que tenemos una tremenda oportunidad para replantearnos nuestra capacidad de crecimiento. Hablar acerca de temas como, por ejemplo, cómo aprovechamos de empezar a generar una mayor diversificación productiva, una mayor sofisticación en nuestra estructura productiva, mayor capacidad de generar una economía sostenible, sustentable en el tiempo. Yo creo que tenemos entonces una necesidad de generar más crecimiento, de generar más empleo. Tenemos temas de automatización que yo he visto muchos de los programas que tú has hecho donde se habla de automatización, de los efectos que puede tener en el desempleo. Entonces, este es el momento, creo, para precisamente sentarnos, discutir una estrategia que nos permita, obviamente, enfrentar los desafíos de corto plazo, pero también para empezar a generar una ruta, un camino común respecto de nuestra estrategia de desarrollo económico y social que nos permita estar preparados para precisamente enfrentar dificultades en el futuro, hacerlo con toda la capacidad que se requiere. Yo siempre digo que uno de los pilares fundamentales de nuestro crecimiento ha sido nuestra responsabilidad fiscal, y este era un momento para mostrar que esa responsabilidad fiscal paga precisamente cuanto más se le necesita. Por eso creo que si lo hacemos bien fiscalmente, tenemos los argumentos para en el futuro decir tenemos que volver a una senda de responsabilidad fiscal, de equilibrio fiscal. Lo mismo tenemos que hacer en materia de desarrollo productivo, porque creo que va a ser fundamental para ser capaces de generar empleos y oportunidades a nuestra sociedad. Nos quedamos entonces con estos desafíos. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros informándose aquí en emol.com.